Es posible escribir el futuro. Hay personas capaces de dejar plasmadas con su puño y letra sucesos que están por ocurrir. Si miramos con lupa algunas de las páginas ocultas de la literatura universal, encontraremos varios casos de verdaderos profetas inconscientes, escritores que realizaron vaticinios certeros y exactos, que se adelantaron a su propio tiempo. 4:11 de la tarde. Hombres que se adelantaron a su propio tiempo, lo decía Carlos Barroso en la introducción. Ya sabéis, somos Milenio 3. Además, Katia Rocha, Carmen Porter, que os habla Iker Jiménez, y a los mandos de la nave del misterio, nuestros compañeros y lugartenientes José Antonio Hernández y Paco Quiroga. Me gustaría, porque no tenemos mucho tiempo, contaros brevemente una historia que creo que os va a interesar. Un pequeño lapsus entre tanta información, lógicamente, informativa y a un paso del fútbol. ¿Es posible que alguien, sin ser un profeta, escriba cosas que están por ocurrir? Todos hemos escuchado la historia del Titanic, ¿verdad? Todos hemos escuchado esas sirenas, esos buques transatlánticos que viajaban. Quizá esta podía ser la del gran barco Titanic, que se hizo célebre primero porque era el más grande construido en la historia por aquella compañía White Star, y segundo por su misteriosa desaparición. Hubo un montón de historias. Un día haremos un programa sobre el Titanic, pero yo quería, como sé que todos conocéis la historia, contaros cómo unos 30 años después, en una vieja librería, se encuentra una obra. Se llamaba Futility. La había escrito un viejo marinero llamado Morgan Robertson. Y atentos a los datos. Morgan Robertson, y esto en los libros, y quien nos habla tiene un mínimo de experiencia en el asunto literario, hay unos derechos, unos se llaman en España ISBN, sobre los que no hay duda. Se dice cuándo fue impreso ese volumen. Futility fue impreso en 1898, 14 años antes de que el Titanic se estrellase contra un iceberg. Este viejo marinero tenía fama de visionario entre sus amigos. Veía cosas que estaban por ocurrir, pero nadie le creía. Cuando, tiempo después del desastre del Titanic, llevado al cine y llevado a las pantallas, se dan cuenta de este libro, la gente se queda helada. Os lo cuento. El protagonista de ese libro, Futility, era un buque, el más grande construido en la época, según el novelista. Se llamaba Titán. Iba propulsado, una novedad para la época, por 3 hélices, igual que el Titanic. Desplazaba, según este novelista, además sin ningún éxito, la novela no se vendió absolutamente nada o prácticamente nada, desplazaba 70.000 toneladas de peso. 67.000 era lo que desplazaba el Titanic. Medía 820 pies, casi los mismos, exceptuando una ventaja de 10 pasos a favor del Titanic. Pasajeros 2.177, 2.277 en el Titanic. En la novela, escrita 14 años antes, este barco iba a dirección Terranova 24 nudos, igual que el Titanic. Zarpaba del puerto de Southampton, el mismo que el Titanic. Un mes de abril, igual que el Titanic. Se hundía exactamente a 39 millas de Terranova, 5 días después de colisionar con un iceberg. El número de supervivientes de la novela del accidente del buque Titán solo variaba en 50 personas. Morgan Robertson, Futility, ¿él quiso ver el futuro o simplemente una casualidad? Lo cierto y verdad es que hay un sinfín de escritores célebres, es decir, no personajes oscuros, dantescos, de estos que van de profetas por la vida, sino escritores que han hecho historia, que si vemos sus libros nos damos cuenta que se adelantaron a un sinfín de acontecimientos, y con el detalle y la precisión sobrecogedora de la historia de Morgan Robertson. Por cierto, Futility, nosotros tenemos una copia de ese libro, es algo casi inencontrable, se ha convertido en objeto de culto. ¿Cómo es posible que alguien, 14 años antes, acertase medidas, velocidades, dimensiones, lugar de salida, forma de morir? ¿Cómo es posible? Pues ahora prepararos para muchas más sorpresas. Habéis oído hablar de Jonathan Swift, ¿verdad? El autor de Los viajes de Gulliver. ¿Quién no lo ha leído de niño? Escuchad atentamente. Jonathan Swift, aunque de origen inglés, nació en Dublín en 1667. A los 30 años conoció a Esther Johnson, una niña de 8 años fruto de los amores ilegítimos de un noble. A ella le dedicó Diario para Estela,
una serie de cartas escritas en lengua desconocida. En 1690 decidió hacerse sacerdote. 17 años después, redactó Predicciones para 1708, uno de sus primeros éxitos. La publicación, entre 1721 y 1725, de la misteriosa obra Los viajes de Gulliver, le aseguró la gloria literaria. Jonathan Swift hizo esa célebre obra que muchos enclavaron en literatura juvenil, quizá con un tono despectivo, literatura casi para niños. Todo lo contrario, se decía que Jonathan Swift, y os prometo un día un programa sobre escritores y su vida oculta, era un auténtico iniciado, la alquimia, el ocultismo, y dicen que ese libro está lleno de claves concretas, incluso del número romano. El número romano dicen que es intercambiar un código que solo sabe el autor, el orden de letras, palabras aparentemente absurdas, que leyéndolas de cierta manera, sabiendo el código, dicen otra cosa completamente distinta. Parece ser que en los viajes de Gulliver, ese hombre que viajaba al país de los gigantes y al país de los liliputienses prácticamente, había muchas de estas claves y muchos datos que solo un siglo después empezaron a analizarse. Hay una historia que a nosotros nos ha llamado mucho la atención hojeando ese libro. En uno de sus párrafos, en uno de los viajes, que os voy a leer textualmente, Jonathan Swift escribe lo siguiente. Gulliver dice: se ven en el cielo 2 estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte. Tienen nombre de Miedo y su interior dista del planeta central de Marte 3 veces su diámetro y el segundo satélite 5 veces. Jonathan Swift, ya con gran imaginación, decía que allí vivían seres ciclópeos en su fantasía literaria y que se llegaba a ese mundo, el novelista decía así, a través de montañas gigantes repletas de lunas. Bien, 1726, 156 años exactamente después, un célebre astrónomo, Asaph Hall, descubría con un potente telescopio, no con su imaginación, las 2 lunas de Marte. 2 estrellas, 2 lunas en Marte. Fueron bautizadas como Phobos y Deimos, que significa espanto y terror. Jonathan Swift hablaba de 2 lunas en Marte con nombres de miedo, de terror, de espanto. Las distancias, es lo más asombroso, eran exactas. Una está a 3 diámetros de Marte y la otra a 5. Hasta 156 años después del libro de Gulliver, nunca habían sido vistas por el ojo humano. Pero sin duda, si hablamos en este repaso rápido de literatura y misterio, de vida oculta de algunos escritores, de mensajes que se adelantaron al tiempo, no podemos sino referirnos a un personaje que solo pronunciarlo, estoy seguro que todos ya recordamos espantos, terrores de la juventud, Edgar Allan Poe. Y es que Edgar Allan Poe fue uno de los fundadores de la literatura gótica, del terror más absoluto, de la angustia, aprisionado en sus delirium tremens, dicen que alcohólico, su muerte fue un misterio. Vamos a conocer un poco más a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, nacido en Boston en 1809, es una de las figuras más misteriosas de la literatura universal. Su primer libro, representante ya de su universo tenebroso lleno de angustias, Tamerlán y otros poemas, pasó sin pena ni gloria. Posteriormente publicó más de 50 relatos de terror gótico. Su novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, profetizó varios hechos asombrosos. Sabéis de todas formas, en estos cambios de horario, que tenemos nuestro programa de 3 a 4 de la madrugada, hoy domingo, con un sinfín de contenidos, y siempre esa vía de contacto con Milenio 3, Milenio 3 con número @cadenaser.com, Milenio 3 con número @cadenaser.com, y luego de madrugada daremos resolución o procuraremos informaros de algunas de vuestras preguntas. Carmen, un sinfín de cosas, ¿no? Buenas tardes, Iker. Esta madrugada nos iremos hasta Tudela. Allí hablaremos con una compañera de la cadena SER, Ana Laura de Diego, que nos contará el descubrimiento de un misterioso manuscrito que ha sido hallado en la Ribera de Navarra y en el que se relatan fenómenos sobrenaturales. Y como siempre, Iker, nuestras secciones habituales, los viajes de Carlos Barroso, las leyendas urbanas de Katia Rocha, abriremos la biblioteca del misterio y, como no, el informativo con las noticias sobre lo desconocido. Un buen menú para esta madrugada. Pues hablábamos de Edgar Allan Poe y seguro que muchos han leído una novelita que fue una de las primeras que le dio verdadero éxito, que se llamaba Las aventuras de Arthur Gordon Pym.
Y como siempre en estos sucesos de escritores que aparentemente se adelantaron al tiempo, ocurre que solo después de su muerte, o cuando ocurren hechos que son parecidos a la novela, nos damos cuenta de la misteriosa exactitud. ¿Casualidades? Probablemente. Los expertos dicen, o las llaman serendipias, casualidades casi imposibles, ¿no? Como una casualidad al cubo. En ese capítulo de Arthur Gordon Pym se cuenta una historia dramática, como era en sí Allan Poe. Hay una barcaza que, muy cerca de las costas africanas, naufraga, y quedan en un bote 4 marinos. Al final se dan cuenta de que van a morir y practican el canibalismo. Atacan y devoran al más débil en el escalafón, en el rango. Era un grumete que fue devorado por sus compañeros para que estos sobreviviesen. Se llamaba, atentos al dato, Richard Parker. Tiempo después de la misteriosa muerte de Edgar Allan Poe, sabéis que se le encontró en una calle de Baltimore, envuelto en delirios, además muy agresivo con los médicos. Parece que hay varios investigadores que descubren un hecho asombroso. En la prensa francesa, 47 años después, portadas de la prensa francesa, se habla del naufragio de la barcaza Mignonette, exactamente a 8 millas de las costas de Cabo Verde. Y ocurre algo que a los amantes de Poe no les pasa desapercibido. Y de nuevo, como en otros casos, ese nerviosismo recorriendo el espinazo. Otra casualidad imposible. Y es que en esa barcaza Mignonette parece ser que sobreviven 4 personas en un principio, idéntico a lo que escribió Allan Poe. En una barcaza llegan casi hasta la costa, pero llegan y sobreviven gracias a que han practicado el canibalismo, devorando, como decimos, a uno de los compañeros. Curiosamente, y parece hasta lógico, el que menos mandaba, el más débil en el rango. Era un grumete bastante rollizo, y según publica la prensa francesa, se llamaba Richard Parker. Esa historia dio también un halo de misticismo, de absoluta gloria en lo oculto a Allan Poe. ¿Cómo es posible que alguien adivine el lugar, el naufragio, el número de primeros supervivientes y sobre todo el nombre y el cargo de ese pobre grumete devorado por sus comensales? ¿Cómo es posible? De nuevo la gente dijo, bueno, casualidad. Lo cierto y verdad es que Allan Poe, según el certificado médico, murió de congestión cerebral. Se dice que en el hospital de Maryland, casi moribundo, envuelto en alcohol, viendo visiones extrañas que él también describía y que tanto terror le causaban, se levantó en un momento de lucidez, eso dice el informe médico, y dijo una frase que pasó a la historia extraña del mundo oculto de los escritores. Dijo que Dios se apiade de mi pobre alma. Pero si alguien ha pasado a la historia con todos los oropeles de adelantarse a algunas cosas muy concretas, incluso ingenios, incluso maquinarios, ese es un francés universal. Se llama Julio Verne. Julio Verne fracasó en sus inicios literarios a pesar del apoyo decidido de otro novelista francés como Alejandro Dumas. El éxito le llegó con la propuesta del editor Hetzel, que le contrató 40 volúmenes de una nueva colección. El primero de ellos se tituló 5 semanas en globo. Sus obras más aclamadas son los llamados viajes extraordinarios, tanto al fondo del abismo como al centro de la Tierra o al espacio exterior. Precursor de la ciencia ficción, se adelantó a objetos y acontecimientos que los hombres aún no podían ni soñar en pleno siglo XIX. Julio Verne, un día también, os lo prometo, haremos un programa solo sobre su figura, pero ahora me gustaría incluirlo en este grupo de anticipadores, porque no solo se adelantó con detalles concretísimos al submarino, al helicóptero, a las bombas de fragmentación, a los rascacielos, al cine sonoro, sino que en uno de sus libros, que dicen que es la clave de su anticipación, todos creo que lo hemos leído, o al menos lo hemos ojeado, de la Tierra a la Luna, parece que ya los datos son sencillamente increíbles. Fue escrito en 1865, con todos sus sellos y todos sus permisos. 1865. Sabéis que faltaban más o menos 104 años para que Neil Armstrong descendiese sobre el satélite. Bien, él se inventaba una especie de proyectil y lo llamaba Columbia. Parece ser, dicen los más escépticos, y creo que es lógico, que al Apolo 11 se le llamó también, o se disparó desde el Columbia en honor a Julio Verne. Pero la verdad, y esto nadie lo ha explicado, es que en la novela se contaba cómo todo el viaje era vigilado por un ojo de cristal de 5 metros de diámetro, situado en las montañas rocosas.
Situación exacta del telescopio, de 5 metros el primero de diámetro, en Monte Palomar. El viaje del Columbia de Verne se realizaba a 40.000 kilómetros por hora, según dice el libro, y duraba 97 horas el trayecto. En realidad el Apolo 11 viajó a 38.500 y solamente se diferenció en que llegó en 112 horas. Pero quizá lo más extraordinario es que Verne inventa un punto de llegada. Aquellos viajeros a la Luna caen al mar. Bien, el punto real de esa caída al mar fueron 4 kilómetros de distancia, en un lugar ni más ni menos como el Océano Pacífico. Julio Verne, un personaje que luego, como decimos, se adelantó a muchísimas otras cosas, con muchísimos otros datos. Y hablaremos mucho más de escritores y del misterio que encierra su vida, pero me gustaría despedirme con una de las anécdotas que más me gustan, más impresionantes. Es un escritor venezolano que no tuvo ningún éxito en vida, suele ocurrir. No vendió apenas un puñado de libros, se llamaba Lester del Rey. Hoy es un mito, ¿y por qué? Pues sencillamente por esto que os voy a contar. Él empezó una pequeña novela llamada Misión a la Luna, con la siguiente escena. Decía: la nave Apolón se posó sobre la Luna y dio varios brincos. Después se abrió una puerta y bajó una portezuela. Acto seguido, el comandante Armstrong, no otro, puso el pie sobre el satélite. Bien, y todos estamos diciendo, ¿qué mérito tiene eso, no? Es decir, Neil Armstrong con Collins y Aldrin pues bajando a la Luna. Claro, la diferencia es que Misión a la Luna, de Enrico Lorenzo Lester del Rey, se publicó en 1954. ¿Cómo pudo adivinar exactamente el nombre de la primera persona, ese brazo fuerte, Armstrong, que bajó a la Luna? El propio Armstrong, que además como muchos otros astronautas luego se acabó convirtiendo en un obseso de lo misterioso, de lo paranormal, decía que quería investigar en su misterio, y parece ser que aún está en ello. Hablaremos de mucho más. Esto ha sido simplemente un preámbulo para que ahora los compañeros de Carrusel os lleven a todos por las sendas del fútbol. Hay una cosa importante. Esta voz que vamos a escuchar es la de Arthur Clarke. Todos le conocéis, ¿verdad? Autor de 2001, Odisea en el espacio. Y dice que el futuro es ahora. Él se inventó en una novela, 25 años antes, una órbita de satélites de comunicaciones. Se hizo realidad 25 años después y se llamó Órbita Clarke en su honor. Un ejemplo de hasta dónde llegan las casualidades imposibles.